Saludos amigos, en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante como es generalidades sobre el trastorno de la ansiedad y la depresión. Bien, estas serán dos entregas. Vamos con la primera en este momento. Vamos a hablar del TA, trastorno de ansiedad, y el TDM, que es el trastorno depresivo mayor. Suscríbase a Loredo Nelson, denle me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Cuando hablamos sobre los trastornos de ansiedad, TA, son patologías mentales frecuentes que comúnmente pueden provocar sufrimiento y discapacidad. Contribuyen a una carga significativa en los ámbitos sociales y económicos. La patología psicológica es el estudio de las causas, componentes, evolución y consecuencias de los trastornos psicológicos que se caracterizan por la anormalidad y la disfunción. Según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, los trastornos de ansiedad son más comunes en las mujeres, 7,7%, que en los hombres, 3,6%. La ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo, pero cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras, se deben de evaluar para identificar su connotación de ansiedad patológica. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental del individuo. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, junto con la Organización Mundial de la Salud, revela que los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de la región de las Américas. Entonces, los trastornos mentales representan un 23% de daños de un 23% de años perdidos por discapacidad en los países de ingresos bajos a moderados. Se ven relacionados con menor esperanza de vida y mayores tasas de mortalidad. Los trastornos de ansiedad son caracterizados por preocupaciones y miedos excesivos a lo largo de la vida. Estas emociones emergen en situación que no representan un peligro real para él o la paciente. Muestran una etiología compleja en las causas y factores que contribuyen al desarrollo de los trastornos de ansiedad. Se reconoce el componente genético y factores estresantes debido a acontecimientos de la vida. Para su diagnóstico, los médicos y psiquiatras se basan en criterios clínicos establecidos por el Diagnostic and Statistical Manual o Mental Disorder, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. Ya estamos hablando del DSM-5. Ah, an International Statistical of Diseases and Related Health Problems, ICD, que son estadísticas internacionales de enfermedades y problemas de salud relacionados. Para diagnosticar los distintos trastornos de ansiedad, las clasificaciones más utilizadas son el DSM-5, corresponde a la Asociación Psiquiátrica Americana, y la ICD-10, utilizada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí tenemos trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de pánico, agorafobia, fobia específica,
trastorno de ansiedad social, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducida por sustancias, trastorno de ansiedad atribuibles a condiciones médicas, otros trastornos, trastorno específico de ansiedad y trastorno de ansiedad no específica. Y de la ICD encontramos trastorno de ansiedad, trastorno generalizado de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad fóbica, agorafobia, fobia social, fobias específicas, trastorno obsesivo compulsivo, reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Vamos más adelante a mencionar algunos de estos que hemos dado en esta lista, en esta tabla uno y 2. Entonces, encontramos que los factores ambientales negativos como acontecimientos de la vida son importantes en el génesis de los trastornos de ansiedad, nombrados en la tabla 3 como son enfermedad crónica, abuso físico, violencia sexual, lesiones traumáticas, muerte de personas significativa, divorcio o separación, dificultad económica. En los diagnósticos DSM-5, los trastornos de ansiedad junto con los trastornos depresivos son patologías frecuentes en la población general. Se asocian a baja calidad de vida, disfunción social y aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La ansiedad es un mecanismo de defensa fisiológico ante una amenaza. Puede generar sensaciones desagradables como preocupación, irritabilidad, inquietud, hipervigilancia o agitación. Sin embargo, puede convertirse en una patología ansiosa si se convierte en una respuesta incontrolable, persistente por el paciente. Dadas las características y sintomatología de los trastornos de ansiedad, se clasifica según el Manual de Criterios Diagnósticos del DSM-5. Los trastornos de ansiedad, meramente dichos, se caracterizan por el miedo excesivo, angustia, ataques de pánico y evitación de amenazas, los cuales pueden afectar su rendimiento social, académico y laboral. Los trastornos de ansiedad por separación se caracterizan por miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. El trastorno de pánico se reconoce como ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Mutismo selectivo se identifica como el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social y su duración es como mínimo de un mes. Agorafobia es el miedo o ansiedad intensa por el uso del transporte público, a estar en espacios abiertos o sitios cerrados, estar en medio de una multitud también por estar fuera de casa solo. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de escapar. Podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Fobia específica es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar da cierto temor, ¿verdad? El temor a las alturas o los animales, la administración de una inyección o ver sangre. Es interesante ver una persona adulta teniendo fobia específica cuando le van a colocar una inyección, ¿verdad? O una medicina inyectable o, o sacarle una muestra de sangre en las venas. Trastorno de ansiedad social se caracteriza por miedo o ansiedad intensa en uno o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas.
Algunos ejemplos son las interacciones sociales, entre ellas mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado cuando está comiendo o bebiendo y actuar delante de otras personas, entre las que se destaca dar una charla, ya sea una conferencia. Trastorno de ansiedad generalizada. La presencia de ansiedad y preocupación excesiva que se origina durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Se relacionan a los ataques de pánico o la ansiedad que predominan en el cuadro clínico. Deben de existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio desarrollados durante poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Trastorno de ansiedad por enfermedad médica es el cuadro clínico que se caracteriza por ataques de pánico o la ansiedad que predominan en el cuadro clínico. El trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Otros trastornos específicos de ansiedad son los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. La categoría de otro trastorno de ansiedad especificado se utiliza en situaciones en las que el médico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de ansiedad específico. Trastorno de ansiedad no específico es la categoría del trastorno de ansiedad no especificado que se utiliza en situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de ansiedad específico e incluye presentaciones en las no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más puntual. El sobrediagnóstico en los trastornos de ansiedad conlleva una serie de riesgos para el paciente, tanto en el ámbito médico como en el ámbito social y económico. La ansiedad se discurre como uno de los principales factores capaces de afectar negativamente a la capacidad de trabajo del paciente. El tratamiento, los profesionales de la salud, contamos con recursos farmacológicos y no farmacológicos. Yo prefiero estos últimos, ¿verdad? Para abordar esta problemática con resultados respaldados científicamente. Para esto debe de realizarse una evaluación al paciente que permita determinar el tipo de trastorno de ansiedad, el abordaje terapéutico en los pacientes con trastornos de ansiedad debe de ser integral, como objetivo específico. El médico general debe de abordar el manejo emocional y la disminución de los niveles de ansiedad. Se debe de considerar el patrón y la gravedad de la sintomatología, así como el tiempo de evolución de la enfermedad y riesgo-beneficio de tratamiento a emplear. El tratamiento no farmacológico son las terapias cognitivas conductual, TCC, y las terapias psicodinámicas. Se considera tratamientos de primera línea en los trastornos de ansiedad. En los últimos años, los tratamientos, las terapias que se hacen en la terapia cognitivo-conductual se ha combinado con estrategias de exposición como objetivo, buscan modular los patrones del pensamiento. Realmente una buena terapia de relajación ayuda a encontrar la solución a un trastorno de ansiedad. En el próximo video vamos a estudiar, vamos a compartir la segunda parte de este tema, generalidades sobre el trastorno de ansiedad y la depresión. Entonces, le agradecemos por su asistencia, por escuchar este tema y compártalo, es muy importante. Comparte este tema, es muy importante. Compártalo, comparta. Muy importante es.